Continúan. Ya, entonces vamos a continuar, chiquillos, con la guía número 5. Leímos recién el cuento El Eclipse, donde nos relata la historia de un fray que había ido a evangelizar esa zona de Guatemala y lo sacrifican, lo matan. Lo matan porque los mayas, chiquillos, según lo que dice aquí, era un pueblo, ¿sabía o no sabía de eclipses? Los mayas, según lo que dice el último párrafo. ¿Los mayas sabían de eclipses? Díganlo ustedes. Mira, hablamos de Maya, hablamos de los mayas, varias cositas antes. ¿Y esto que eran los mayas? ¿Sabían o no sabían de eclipse? Daniel, ¿qué crees tú? ¿Sabían o no sabían de eclipse los mayas? Que sí sabían. Sí, pues mira, acá lo dice, mientras uno de los indígenas recitaba, mira, uno de los indígenas, lo voy a poner todo a ver con otro color para ver si, uno recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una las infinitas fechas en que se producirían los que se producirían los eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad habían previsto. Los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado sin la ayuda de Aristóteles. Aristóteles es un filósofo griego que conocía de mucho, y que el cura sí sabía de Aristóteles, pero los mayas, que por eso lo miraron con desdén. Miren acá, desdén es desprecio. Les dijo, hoy el cura suponía que venía con tremenda novedad, que venía con un eclipse, pero no era tan así, porque por eso lo veían y lo despreciaron al tiro. Él no viene a hablar de eclipse cuando nosotros ya lo tenemos todo anotado y sabemos todo lo que va a pasar. Entonces, chiquillo, a ver la pregunta. Al verse perdido en la selva, Fray Bartolomé Arrazola asume una actitud ¿de qué? De ira, de tristeza, de confusión, de resignación. ¿Cuál es la actitud? A ver, ¿cuál es la actitud con la que asume? Él sabía que lo iban a matar. ¿Cuál es la actitud? ¿Quiere zafarse de ello? Miren, busquemos. ¿Dónde podría decir? ¿Dónde podríamos encontrar esa respuesta, chiquillos? Miren al principio. Queda, mira. Se sentó, yo les voy a ayudar para que a ver si lo pueden intuir, chiquillos. Mira, ¿qué les dice? Como que se resignó, ¿no? Creo. Muy bien. ¿Quién me lo dijo? Valentina Vicencio. Muy bien, se resignó. Bien, Valentina. Él ya tenía asumido, no le quedaba ninguna, más encima no conocía el terreno, no tenía ninguna escapatoria, estaba ahí con los mayas que seguramente lo tenían apresado, apenas conocía la lengua, sabía algunas palabras y dijo, a ver si me salvo con esta. Pero no fue así. Ya, entonces ahora vamos, ¿cómo encontramos esta respuesta? Yo le hice una ayudita porque se sentó con tranquilidad, pero vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Mira. Ya, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. ¿Cómo fue que encontramos esta respuesta con una estrategia, ¿no es cierto? ¿Y la estrategia cuál es? El primer paso dice que siempre que lea una pregunta, subraya las palabras claves, como en el ejemplo que te presentamos. Aquí subrayaron todas las palabras. Perdido en la selva, al verse perdido en la selva, una situación que vive el personaje de la historia. Fray Bartolomé Arrazola, el personaje sobre el cual me preguntan. Y el estado de ánimo. Yo solo subrayé la actitud, porque el personaje sé que es el único que está, porque el otro, los mayas, que es un colectivo, sería secundario. Me preguntan, pero
saber bien qué me están preguntando, una actitud, ¿ya? Y no me van a preguntar no me están preguntando de los mayas, que sería el otro, ¿no es cierto? Me preguntan de Bartolomé Arrazola, que es el único personaje. Entonces, primer paso es ver bien de qué se trata la pregunta, poder decirla con nuestras palabras que nos están preguntando. Podríamos decir qué siente, qué piensa, qué, ¿cierto? Cualquier cosa con respecto a Bartolomé Arrazola. En el paso 2 hay que leer atentamente el texto y responder en el siguiente de qué se trata. ¿Quién me puede decir de qué se trata la historia que recién leímos? ¿Quién me lo puede decir en una o dos líneas? ¿De qué se trata la historia? Hay poquito ahora, mira. ¿De qué se trata, chiquillo? Krishna, ¿sabe de qué se trata la historia? Renato. Ustedes me tienen que dar la respuesta, chiquillos, yo no se las puedo dar, ¿ya? Ustedes son, porque si no, aquí vamos a dar tiempo para que puedan responder, pero yo los puedo ayudar. No hay respuesta mala, chiquillos, no hay respuesta mala. Podemos ayudarnos entre nosotros y a ir complementando. ¿De qué se trata? Esta historia que tiene por título El eclipse. ¿Qué le pasa al fray Bartolomé Arrazola? ¿Qué le pasa? ¿Vale? Profe, ¿puedo poner el texto, por favor? Ya, el texto ahí. ¿De qué se trata? Ay, espérate. ¿De qué se trata? Siempre ahí hay que devolverse, si usted, yo les digo, por eso les digo que tengan la guía ahí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en esta historia? ¿Qué le pasa a Bartolomé Arrazola? ¿Que lo atraparon los indígenas? ¿Qué lo qué? Nada. ¿Eh? Nada. Pero diga, ¿qué le pasó al Bartolomé Arrazola? Miren, está marcadito. Daniel, ¿no se te ocurre? Buenos días. Bien. Sí, estoy haciendo clase online. Ya. Sí, usted. Ya. Que lo atraparon, ¿no? Ya. Y lo atraparon y ¿qué le pasó Y al ya no fray? le queda esperanza. Ya no le quedaba esperanza. ¿Y qué hicieron finalmente con él? ¿Qué hicieron finalmente con él? Lo iban a sacrificar. Lo sacrificaron, mira. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar, que a Bartolomé le pareció como el hecho en que descansaría al fin de sus temores, su destino de sí mismo. Ahí también nos dice, al fin, mira, esto también implica esta cuestión de la resignación. Como lo dijo la Vale antes también. Mire, y acá, entonces, ahí, mira, acá, mire, los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad que ya. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba sangre. ¿Qué quiere decir? Que lo mataron, ¿no es cierto? Le chorreaba sangre, esto, ahí está. Ay, espérate. Le chorreaba que el corazón, mira, aquí vamos, toma. Le chorreaba sangre. Entonces, ya, ¿y qué me pueden decir? Entonces, ¿qué le pasa a Fray Bartolomé? Se trata de un cura, ¿ya?
Vamos a poner igual. Se trata de... Perdón. Aquí no le puse Fray. ¿Cómo se llama? Adrián Arrazola, ¿no es cierto? Arrazola. Profe Caro, se me fue el computador a negro, así que voy a reiniciar y me conecto de nuevo, ¿ya? No te preocupes. ¿Qué le pasó al Arrazola entonces? Se trata de una ¿qué le Lo hacen? sacrificaron. Exacto. Que lo ¿Quiénes lo sacrificaron? A ver, un poquito más. ¿Qué pueblo era? ¿Qué dijimos qué pueblo era? Azteca. No, el otro. No nombran a los aztecas. ¿A quién nombran? Ahí en la última, la A los mayas, la comunidad de los mayas. a los mayas. O sea, ahí nombran a los mayas. Ahí. Por eso también lo pusimos. ¿No es cierto? Se trata de un Bartolomé que lo sacrifican los mayas en la selva de Guatemala, ¿no es cierto? Ahí. En el paso 3, ubica en el texto la situación por la que se te pregunta y encierran en un círculo. Nosotros ya no lo he encerrado, pero lo he marcado con cuadrito, con rojo, donde estaba lo que le pasó. Si le chorreaba sangre, obvio que nadie puede estar chorreaba su sangre sobre la piedra, aquí dice, sobre la piedra de los sacrificios, tal cual así como en la película que les mostré, que lo ponían en una piedra y ahí le sacaban el corazón. Si hubiera estado en la casa, le hubiera mostrado porque tengo en la casa la piedra con la forma que hacían los sacrificios los mayas, no sé si es maya, azteca, no sé. Ya, entonces, ¿por qué está así? Ya. Después, responde en el espacio asignado, ¿qué pensó Fray Bartolomé sobre su situación? Escribe textual lo que piensa. A ver, ¿dónde dice lo que pensó? Lo tenemos marcado, parece. ¿Qué pensó? ¿Qué podemos anotar textual, chiquillo? ¿De qué, profe? ¿Qué pensó de qué? De cómo se iba a salvar, de lo que iba a usar para salvarse. ¿Dónde lo dice? Lo tengo medianamente marcado. ¿Con qué pensaba salvarse él? ¿Cómo pensaba salvarse? Bueno, ahí sale que, no sé si ahí, pero sale que si me matáis, les dijo Claro, que puede hacer que el sol se oscurezca, algo así. exacto, ahí, si me matáis, muy bien. O acá, si alguien lo quiere poner, recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Sopa de eso, pero muy bien, voy a poner lo tuyo, Valentina. Si me matáis, le dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca a su altura. Él sabía ¿cómo se llama? De eclipses. Entonces ocupó ese conocimiento y se lo dijo, pero eran más pillos los mayas. Ahí lo copian. Ahí lo tienen, chiquillos, copian textual, porque ahí dice, responde en el espacio que me sobra, escribe textual. Entonces ustedes aquí, chiquillos, cuando te dice textual, ustedes van, marcan y copian. ¿Ya, chiquillos? Marcan y copian. ¿Qué pensó? Lo otro vería, ¿qué pensó Fray Bartolomé? Subrayamos la parte de la pregunta para que entendamos qué es lo que nos están pidiendo y qué tenemos que buscar. Ahora ustedes, chiquillos, reflexiona sobre la respuesta entregada aquí, está en la 4 y responde. ¿Con qué sentimiento podrías asociar lo expresado por el narrador? ¿Qué sentimiento podríamos decir que está aquí? Si me matáis, le dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. ¿Qué sentimiento puede haber ahí? ¿Ira? Ya, puede haber un poco de ira. Ah, no, pero perdón, es que estaba leyendo abajo. No, acá. Con esta. ¿Qué sentimiento podría haber? Valor, a lo mejor.
Ya, ahí le salió un último valor. Sí, podría salir, porque apareció un poco de valentía, ¿no es cierto? Valentía, porque trató, no es exactamente, pero valentía, ¿no es cierto? Y como me dijeron delante, vamos a poner, porque ustedes me lo dijeron, me lo dijo la Vale también, ya estaba resignado. No es, era la última opción. Cuando uno sabe que no hay nada más, ya voy a usar esta, a ver si me sirve. Eso, era lo último que estaba usando para ver si se salvaba. Y en la 6 hay que marcar la alternativa correcta que habíamos dicho que era la resignación. Entonces, veamos ahora las preguntas que nos hacen para que ustedes puedan encontrarla y buscarla y usar la estrategia. Fray Bartolomé Arrazola se encuentra en América debido a... ¿Qué parte de la pregunta debería subrayar, chiquillos? La pregunta, porque ¿qué es lo central de que nos están preguntando en el relato? En la pregunta, Fray Bartolomé Arrazola se encuentra en América debido. ¿Qué es lo más importante de la pregunta? ¿O qué subrayarían ustedes para poder ir a buscar? Se encuentra en América debido. Ya, se encuentra en América debido, ya. Sabemos que es el Fray, pues, sabemos. Entonces, ¿a qué? Veamos la alternativa y después buscamos. Leamos la alternativa. En la letra A dice, al mandato dado por Carlos V para cristianizar a los indígenas. B, a su ignorancia topográfica llegó a América por equivocación. C, a su deseo de morir aislado de la vida que conocía en España. O D, al deseo de conocer las costumbres y conocimientos indígenas. ¿A qué se debe? Mira, busquemos en el texto. Aquí, mira, le voy a mostrar. ¿Dónde está la respuesta, chiquillos? Ahí le muestro ese pedazo porque arriba no está. No, la vamos a dejar arriba mejor. No, le voy a poner ahí está. ¿Por qué estaba en América Fray Bartolomé? ¿Había venido porque se le había ocurrido a él? ¿Vino a hacer un viaje? ¿A conocer, a turistear? Parece que lo mandaron, ¿no? ¿Ya? ¿Quién lo mandó? Carlos V, él lo mandó, ¿no? Carlos V, entonces, ya. ¿Dónde está la respuesta aquí? ¿En qué alternativa? Donde dice que Carlos V lo mandó. Esa, ¿no? En la única parte donde dice Carlos V es la una, es la A, ¿no es cierto? Para cristianizar a los indígenas, porque no revisamos esta palabra, pero acá, chiquillo, redentora, salvadora. Él venía a evangelizar, él venía a que se quedaran todos como católicos. ¿Ya? Entonces, al mandato dado por Carlos V para cristianizar a los indígenas. Ya, ¿con qué tipo de conocimiento trató de engañar Fray Bartolomé Arrazola a los indígenas? ¿Con un conocimiento científico, geográfico, tipográfico o astronómico? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Con qué sentimiento? ¿Con qué conocimiento? Veamos la pregunta. Porque aquí, ¿qué tipo de conocimiento? Eso no es, ¿qué tipo de conocimiento? ¿Quién me puede decir? A ver. Digan, y ahí lo veamos. ¿Científico, geográfico, tipográfico o astronómico? ¿Qué sabía el Fray Bartolomé? Que sobre lo del eclipse. Ya, sobre lo de los eclipses, él sabía sobre... ¿Y cuál es la alternativa entonces? Él sabía sobre los eclipses. No sé si es astronómico o geográfico. No, Astronómico parece, ¿no? astronómico, sí, porque astronómico es de astros, ¿ya? Geográfico sería y él decía, geográfico es saber dónde estaba en la selva, en qué lugar, que había caminos para... No, y en eso estaba totalmente perdido. No sabía en qué espesura de la selva estaba. Entonces, él sabía de los eclipses,
Sabía que ese día se iba a producir eso, y los mayas también. Ya, entonces, ¿cómo? Aquí donde ustedes me tienen que dar una conclusión, chiquillos, al final, miren, lo vamos a leer nuevamente en la última parte del texto para que me den una conclusión con respecto a esto. Dice, ya, si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, como que los indios ahí hablaron, y esperó confiado, no sin cierto desdén. Así como, oh, no, a ver si... Después, 2 horas después, él pensó que ya estaba listo. No. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la luz opaca de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares de los astrónomos de la comunidad maya. Habían previsto y anotado en sus códices sin la ayuda de Aristóteles. Entonces, chiquillos, ¿cómo resultó el engaño que tramó? ¿Cómo resultó el engaño? ¿Le sirvió lo que pensó? No, No. ¿Por qué? porque los indígenas ya sabían lo que iba a pasar, entonces no los podía engañar. Ya. No les sirvió el plan que había tramado el fray, porque los indígenas sabían de los eclipses. ¿Qué más uno puede decir, chiquillo? Ya, los indígenas sabían, piensen. Esto es como en el año 1500 y algo. Y los mayas sabían de indígenas. ¿Y qué se puede decir de ese pueblo? Porque ¿qué conclusión se puede extraer sobre los indígenas en el desenlace? Eso es lo primero, porque no... ¿Qué conclusión podríamos sacar sobre esos indígenas, chiquillos? Que igual eran inteligentes porque sabían sobre la astronomía y todo eso. Ya, entonces, Donde ellos sacaban conclusión y decían, ah, miren, en cierto tiempo se coloca la luna así y se tapa el sol y cosas así. exacto. Entonces usted pone, podemos concluir, o puedo, yo lo pongo podemos porque estamos aquí entre todos, podemos concluir que ese pueblo era muy, y como cuando dice que uno es inteligente, ¿cómo dice? Un pueblo, de una comunidad, de una sociedad. ¿Cómo es esa sociedad? ¿Qué otra palabra podemos decir? Si sabían del calendario, si sabían tenían esas pirámides. ¿Qué podemos decir con respecto a un pueblo, a una sociedad, a una comunidad? ¿Qué es qué? Avanzada. Avanzada, ya, Ujú. muy bien. Avanzada. Y se acuerda que decimos que, por ejemplo, y desarrollada, ¿no es cierto? Porque nosotros nos miramos con respecto a Europa y sabemos que Europa, aunque no nos guste mucho, es más Es desarrollada. mucho más desarrollado que acá. Claro, pues más desarrollado. Ya en leyes y en cosas así. Exacto, todo no hay, es mucho más ordenado todo, avanzada y desarrollada. Más avanzada. Eso podemos, ¿no es cierto?, nosotros concluir. Los mayas, bueno, eso lo han concluido casi todo.
En general, mira, antes de que vinieran los españoles, incluso temas de hacer no solo de astronomía, sino que también de medicina, con las plantas, de construcción, tema de alcantarillado, tenían casi el mismo nivel que tenían los romanos antes en Europa, pero los mismos españoles de pronto lo sentían un poco despreciado, ¿no es cierto? Lo despreciaban. Estos que andan medio, ¿no es cierto?, desnudos, apenas se tapan las partes íntimas y andan como animales, ¿no es cierto?, en la selva, pensaron que era un pueblo muy poco desarrollado, pero cuando ¿no vieron esa película El Dorado?, donde llegaban dos españoles y que se habían robado unos boletos, llegaron acá con Hernán Cortés y entraron, hoy se nos va acabando el tiempo, ya, y entraron a una ciudad dorada acá en América. Y era así. También los españoles también formaron muchos mitos con respecto a lo que podían encontrar acá en América. Y muchos pensaban que aquí había oro por doquier, pero después se fueron un poquito. Y por eso esas ciudades de oro que encontraron. Un consejo de escritura. Puedes utilizar punto seguido para separar las dos partes de una pregunta o unirlas mediante un uso de conector. Acá nosotros pusimos uno aparte, ¿no es cierto? Uno aparte, no punto seguido, pero era porque pusimos dos ideas, chiquillos, porque primero hablamos del plan, que no le resultó, porque lo indígena, y después como hablamos sobre, lo quisimos poner aparte, pero si ustedes lo quisieran poner seguido también serviría, un punto seguido, o podríamos saber ¿qué conector nos serviría? A ver, no le sirvió el plan que había tramado el fray porque los indígenas sabían de los eclipses. Además, podríamos decir, los indígenas, ¿no es cierto?, los mayas sabían mucho de astronomía. Por cierto, algún conector que te sirva para unir y no usar el punto. Pero más es correcto también usar el punto para unir la respuesta. Entonces, para desarrollar, chiquillos, preguntas de este tipo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos? Pongámoslo así, para desarrollar preguntas de orden implícito, ¿qué cosa hay que hacer? ¿Qué hemos hecho, chiquillos? Cuando leímos el texto, cuando hicimos las preguntas, los pasos, ¿qué hacemos, chiquillos? Mira, ahí en el paso 1, fíjense en el paso 2. Para cuando hay una pregunta de ese tipo, hay una pregunta del tipo de estas de acá, el tipo de conocimiento, o se encuentra en América, ¿qué hacemos? Mira, ahí lo marqué incluso con rojo. ¿Qué hacemos Hay que subrayar. Hay que subrayar, ¿ya? Espérate. ¿Ya? Entonces podemos poner acá, vamos a ponerlo con guión. Subrayar, primero, subrayar las palabras importantes de la pregunta. Las palabras importantes. Profe, Dime. ahí o era el de más abajo. Ah, verdad, me equivoqué. Ya, gracias. Gracias. Ahí. Ya. ¿Qué hacemos aparte después de subrayar las palabras, chiquillos? Después de subrayar, ¿qué podemos hacer para encontrar la respuesta? ¿Qué podríamos hacer? Aparte de También subrayar. se puede releer el texto. ¿Ya? Para encontrar, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que encontrar?
Las respuestas. Exacto, para encontrar las respuestas. Y ahí, ¿no es cierto? Y también subrayando, siempre subrayar, chiquillos, siempre subrayar, porque eso subrayar. Sí, eso le da una forma de aprender también de manera visual, uno se acerca a ello. Mire, en general, en esta guía, chiquillos, lo que hay que hacer, siempre, como pusimos primero, subrayar la palabra importante de la pregunta, saber de qué se trata el texto, como poníamos, ¿no es cierto?, en el paso 2, saber de qué se trata. ¿Dónde lo teníamos? Acá. Saber esto, ¿no? De qué se trata en el paso 3, que responder el paso, ¿qué pensó? Marcar lo que te preguntan, es como poner la pregunta aquí en el paso 4, es poner la pregunta de otra manera, porque miren, la pregunta en el paso 4 es la pregunta era esta. Al verse perdido en la selva, Fray Bartolomé Arrazola asume una actitud, y aquí, si se fijan ustedes, ¿qué pensó Fray Bartolomé sobre la situación? Es lo mismo, ¿qué pensó? ¿No es cierto? ¿Qué pensó que iba a pasar y cómo estaba sobre su situación? Tenía mucho miedo, tenía ganas de escapar, no tenía ninguna opción, solo había resignación. Pero ustedes ya si encontraron estos dos pasos para una estrategia, está bien porque saben que siempre tienen que leer la pregunta, saber de qué se trata, releer el texto, ir subrayando y buscando dónde está la pregunta, porque de esa manera no se van rápido y contestando rápido. Siempre le he dicho que en las pruebas de lenguaje que ustedes vayan a tener, de cualquier tipo, ustedes van a encontrar los textos así, incluso con las pruebas que nosotros vamos a hacer acá. El texto va a estar presente y las respuestas van a estar a continuación, y siempre usted se va a tener que devolver y siempre va a tener que leer el texto completo, porque muchas veces te van a preguntar sobre qué se trata y usted para eso tiene que leerlo. Mira, nosotros cuando hablábamos del tema, si hubiéramos puesto de un eclipse no nos hubiera servido así nomás, porque no se trata en esto. En los textos literarios no sirve solamente el título. En los textos no literarios sí, el título es muy importante y nos ayuda para determinar el tema. Pero en los textos literarios es la lectura completa la que nos da el tema del texto, ¿cierto? Al principio nosotros sabemos que está a punto de morir y después sabemos que lo sacrificaron y quedó ahí el corazón. ¿Alguna duda con alguna de las preguntas que están acá, chiquillos, que no alcanzaron a anotar? Esa, mira, al principio vimos, y en este texto obviamente los únicos personajes son Bartolomé Arrazola y los mayas. ¿En qué lugar era, chiquillo? Me lo habían dicho, ¿en qué lugar era? ¿Pasaba todo esto? En Guatemala. En Guatemala, ¿cierto? En Guatemala. En el tiempo, ¿de qué época se tocó esta obra, chiquillo? ¿De qué época este cuento? ¿Es de la época actual? No. ¿De qué época es? Díganme así, más o menos, un año, un siglo, no sé. Primero veamos si es del pasado o del futuro. ¿De qué es lo que es? En el pasado. Del pasado, ya. ¿Y qué tan pasado? ¿Qué tan pasado? ¿De qué año más o menos? ¿Como en la edad moderna o antigua o no? No, la que dijiste primero, moderna. Bien, Valentina, que te acuerdes de eso. Todo esto que del descubrimiento de América y todo esto es de la época moderna, ¿ya? Eso es lo que veíamos en esa actividad, ¿se acuerdan? Conocer eso también nos ayuda a saber dónde está ubicado. Nosotros sabemos que vinieron los españoles a descubrir acá y vinieron con hartas expediciones. Y esas expediciones no venían solo con soldados, sino que también venían con gente de la iglesia que venía a evangelizar. Y eso nos ayuda a entender que esto es una situación que tiene sentido, porque la dio Monterroso, ¿no es cierto?, el autor,
la situó, no sé, pero a todas luces es ficticia. ¿Y qué tipo de narrador tiene? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? Si yo les dije, es un narrador que está dentro o fuera de la historia. A ver si me alcanzan a responder. Lo último. Fuera. Fuera, muy bien. ¿Y es omnisciente o testigo? O de conocimiento relativo, perdón. ¿Omnisciente o de objetivo conocimiento relativo? A ver si alcanzamos. Conocimiento relativo, ¿no? Mira, ¿se acuerdan que cuando yo les decía aceptó y mira? Objetivo, creo que objetivo. Sí, no, objetivo y conocimiento relativo es lo mismo, pero en una parte dijo, a ver, al despertar encontró 3 años habían pasado, entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento.